semana. Ya estamos en comunicación para conversar sobre este tema con Ricardo Boll, geógrafo y especialista en medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Ricardo Boll, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, por favor, si nos pudiera aclarar cuál es la dimensión del daño ocasionado por este derrame de zinc y sobre todo cuáles podrían ser sus consecuencias. Bueno, tema importante, ¿no? Además muy vinculado con el tema que acaban de estar tratando, ¿no? Que se enmarca dentro del concepto de desastre, ¿no? Y de la gestión del riesgo de desastre. En realidad tiene varias dimensiones, ¿no? A veces pensamos que solamente hay una causa, que hay una sola consecuencia, pero tenemos que pensar de manera sistémica, ¿no? Para que se dé un desastre de estas condiciones, de estas dimensiones, tenemos que tener varios factores que se han ido uniendo, ¿no? Que han ido conjugándose, que se han ido casi alineando. En primer lugar tenemos, digamos, el hecho que por ahí pasa una carretera, ¿no? Que es un problema típico con los valles de la costa que van hacia la sierra, ¿no? Porque mucha de la actividad minera está concentrada en la sierra y paralelo a estos ríos siempre hay una carretera, ¿no? Entonces, por más que uno haga mediciones en el agua y uno diga, no, aquí no hay contaminación, no hay minas cercanas, claro, es un lugar de paso permanente de camiones cargados muchas veces con contaminantes, con ácidos, con minerales, como en este caso. De hecho, este caso ya había ocurrido antes, ¿no? En los últimos 3 años hemos tenido 3 accidentes. Este es el tercero, ¿no? Uno se dio en el año 2018, el otro se dio en el año 2021 y este en el año 2022. Entonces, por ejemplo, decir a quién se le iba a ocurrir esto iba a suceder, no cabe, ¿no? Ya tenemos experiencia en estos temas y además fueron exactamente el mismo caso, ¿no? Ciertamente con menores efectos, ¿no? Con una menor concentración, pero al menos el del 22, el del 18 de hecho fue mayor, ¿no? Esta vez han caído 34 toneladas, yo no sé si la gente tiene claro, ¿no? La cantidad de kilos que tiene que ser este polvo, este polvillo, este material, que además en contacto con el agua se convierte en fango, ¿no? Entonces destruye completamente el ecosistema ribereño, ¿no? Esa era la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud de las personas, pero también en el ecosistema? Es decir, hay un daño global, pero ¿a qué magnitud? Para que los oyentes y los televidentes tengan una idea de qué es lo que significa esa caída de zinc. Bueno, la buena noticia, digamos, es que este mineral no es tan contaminante como otros que también son estudiados por diferentes oficinas, en el caso de ANA, por ejemplo, la Agencia Nacional del Agua, y toda esta información está recopilada, gracias a Dios, por el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, esta información es accesible. Invito a sus radioyentes a buscarla, www.inei.gov.p, y en la parte de medio ambiente van a ver estadísticas antiguas, por meses, súper interesantes. La buena noticia, como les decía, es que no es tan contaminante como otros minerales, ¿no? Por ejemplo, lo que se mide casi siempre es la concentración de hierro, de cobalto, de zinc también, pero por ejemplo de arsénico, ¿no? Y no es poco frecuente encontrar estos minerales en el agua, tanto de manera natural como causado por la industria, la minería, etcétera. Para que se hagan una idea, muchos de estos, por ejemplo, el hierro no debe tener más de una partícula por millón. Que uno dice, una partícula por millón no es nada, ¿no? Bueno, ese es el límite aceptable. En el caso del zinc, son 25 partes por millón, o sea que sería 25 veces menos contaminante que el hierro. Pero, por ejemplo, el arsénico es 0.01, me parece el aceptable. Y se pueden imaginar, si se permite tan poquito es porque es altamente nocivo, digamos. Y también tenemos que entender que el río es un sistema, ¿no? O sea, el típico gráfico escolar, ¿no? En el que tenemos un valle y tenemos las nubes, el agua corre por el valle, ¿no? Llega al mar, se evapora y regresa, ¿no? En el caso del zinc, felizmente, se va a depositar en forma de fangos, ¿no? A veces hay alguna interacción con el agua, pero necesitamos que sea un óxido de zinc, ya esos temas químicos que yo personalmente no manejo, pero
es lo que he encontrado en la literatura, pero estos fangos van a ser, por más que se recupere una parte, van a ser arrastrados en las próximas lluvias, cuando el río traiga un poco más de agua, y va a ir bajando hasta Lima y finalmente va a ser depositado en el mar. Entonces lo que vamos a tener son elementos nuevos, ¿no?, en este ecosistema marino, que, como les digo, no es tan contaminante como otros, pero que va a tener un impacto. Yo personalmente lo que creo es que esta es una verdadera oportunidad para entender varias cosas. Primero, como usted mismo decía hace unos minutos, la ciclicidad. Esto es permanente. Los accidentes de tránsito no solamente se pueden medir por muertos, por la cantidad de dinero que se ha perdido por la carga, por el número de accidentes y punto, sino también por los impactos ambientales. Algunas de las grandes desgracias en la humanidad han estado vinculadas con el transporte en carretera. En Estados Unidos hubo, por ejemplo, un incendio terrible, murieron miles de personas carbonizadas en la carretera porque cayó petróleo, me parece, o gasolina, y se incendió, pero kilómetros. Aquí mismo en Lima hemos tenido un caso similar con el gas. Ustedes tal vez recordarán hace unos años, ¿no? Sí. Que fue terrible, ¿no? Sí. Pues tenemos que tener mucho cuidado con el control de carreteras y con el control de materiales peligrosos en carreteras. Pero eso implica infraestructura, equipamiento, señaléctrica. Tenemos que entender qué fue lo que pasó, ¿no? Error humano, el chofer estaba cansado, no había señaléctrica, no había control en la carretera. Probablemente sea un poco de todo, ¿no? Tal vez una falla mecánica, un camión viejo. Pues lo que necesitamos es ver... Ahora, señor Boll, pero en el caso específico del derrame en el río Chillón, ¿en qué tiempo se va a tardar en recuperarse el ecosistema, teniendo en consideración y teniendo en cuenta a lo que ya ocurrió en el 2018 y en el 2021? Probablemente si nosotros vamos en un par de meses al lugar donde se derramó el fango, la vegetación esté casi recuperada, ¿no? Pero claro, el problema, como le digo, no es ahí. Porque si entendemos otra vez el río como un sistema, esta línea, digamos, se va abriendo para regar campos de cultivo, hay animales que consumen el agua, la gente que consume el agua, porque no todo el mundo en este país tiene agua potable, ¿no? Entonces tenemos que entender que va a haber efectos en las personas, ¿cómo cuáles? En los animales, por ejemplo, las vacas que toman agua, y eso quiere decir que probablemente la leche también se vea afectada, la carne, los peces. Por ejemplo, han muerto una cantidad enorme de peces en piscigranjas, ¿no? Esto además implica, a su vez, además, ojo, no solamente los que han muerto. ¿Qué va a pasar con los que quedan vivos? Porque están consumiendo ese zinc, esa alta concentración, que, insisto, solamente se permite 25 partes por millón. Entonces, claro, si tomas una bocanada y sobrevives, los números están aumentando considerablemente, ¿no? Va a haber que hacer estudios y seguimiento, probablemente tanto en la fauna, en las actividades agrícolas, en las piscigranjas. Y las labores de limpieza en las piscigranjas son labores, digamos, complicadas, costosas, difíciles. Bueno, para comenzar, van a perder su inversión. Esto tiene un costo altísimo, ¿no? Y además la gente probablemente tenga miedo y diga, bueno, y si compro trucha dentro de una semana, ¿se estará contaminada o no? O sea, aparecen todos estos temores, ¿no? Válidos. En la población, probablemente reposicionar el producto cueste un tiempo, ¿no? ¿Le ha parecido eficaz la respuesta que han tenido las autoridades respecto a este problema de contaminación en el río Chillón? Bueno, yo personalmente lo he visto poco en las noticias, ¿no? Considerando que pasó hace varios días. Y lo que también tenemos que pensar es que tiene que haber, digamos, prevención. Y aquí, insisto, no se trata solamente que las autoridades aparezcan en las redes o saquen un comunicado o aparezcan en prensa. Estoy hablando de que tenemos que, o sea, los ciudadanos tenemos que exigir documentos, informes técnicos. O sea, ¿cuál fue el nivel de contaminación? Y porque ya se han hecho muestreos para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Dónde están esos resultados? ¿Por qué no los vemos, no? Y no solamente espero el informe por transparencia y por acceso a la información de manera libre, sino además como resúmenes con gráficos, con impactos. O sea, tenemos un montón de instituciones que se encargan de hacer estudios ambientales y estos informes tienen que ser públicos para la tranquilidad de los ciudadanos, pero también de los inversionistas.
Perfecto. Muchísimas gracias a Ricardo Boll, geógrafo y especialista en medio ambiente de